Sí, señor, gracias, don Milton, excelente trabajo, muy bien, nos vamos a analizar lo que vimos en esta etapa, lo que hemos visto en estos días y lo que será seguramente mañana, oh Dios mío, lo que se viene para mañana, así que bienvenidos a analizar este ciclismo, a analizar de la mejor forma a las 10 de la mañana, 47 minutos en Colombia, estamos listos y dispuestos aquí con Alberto Díaz desde España, para que primero saludándolo, hola Alberto, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en Pedaleando a Diario. ¿Cómo viste la etapa de hoy con el muy buenas tardes en España? Bueno, buenas tardes, buenos días para todos los oyentes. Bueno, lo primero, felicidades, ¿no?, a toda la comunidad colombiana. Una victoria excelente de Molano y, bueno, y narrada con mucha pasión, como siempre, tanto por Milton como por ti, por Orlando. Así que muchas felicidades por el día de hoy. Ahora comentaremos un poquito sobre la etapa. Sí, claro, la verdad, como les decía, ahí antes de empezar, pues este pedalista formado en la pista, gran sprinter, originario donde no solamente es él, ha salido buena cantidad de ciclistas, han salido tanto de la provincia, como dicen en España, que en este caso es el departamento, como del municipio también. Del municipio han salido buena cantidad de pedalistas que han estado por territorio europeo y en este caso sprint, un sprinter que nos salió, así que qué bueno por el pedalismo, porque creo yo, y hablando ya de la etapa, justamente, yo creo que se le dio a alguien que lo había buscado y que tenía el cabeza a cabeza, analizando con Cadel Cruz, creo que es el único que podríamos decir que le puede pelear, no sé de su apreciación, Alberto, si es así, el que le podía pelear, salvo por los trenes que tienen cada uno, que es la diferencia del Alpecin con el resto de equipos, que no solamente es para Emiratos, sino para todos los rivales, ¿no? Sí, Alpecin lo ha apostado todo por los sprints. Ha traído un equipo para arropar a su líder, a Caden Groups. Hasta ahora les ha ido bien, llevándose etapas, 2 victorias. Pero también es cierto que asumen todo el peso en las etapas llanas. Al final, el resto de equipos pues asumen, ¿no?, que Groups es el más fuerte. Cosa que tampoco tengo tan clara, porque sí que creo que es el equipo más fuerte a la hora de lanzar un sprint. Es el único bloque que puede preparar el tren. Pero bueno, tampoco es un sprinter con una superioridad salvaje como otros sprinters, ¿no?, que hemos visto en otras grandes vueltas. No es uno de los 5, incluso casi 10 mejores sprinters quizá que hay en el panorama. Pero claro, ante una vuelta tan montañosa, Alpecin ha tenido la estrategia muy clara. Y lo que me parece que hoy ha sido espectacular ha sido el lanzamiento de Rui Oliveira, ¿no?, este corredor portugués, que bueno, pues que ha salido a falta de 400 metros, se ha llevado a Molano a rueda y bueno, pues Juan Sebastián Molano, que ha sido capaz de aguantar velocidad y hacer un sprint brillante en el que no ha tenido oposición. Desde luego, vamos, Caden Groups al final se le acerca un poco, pero vamos, la victoria ha sido clara y me alegro mucho por Molano. Creo que es un perfil de corredor muy interesante, que no siempre tiene las oportunidades. Al final, un equipo como Emirates es difícil también, ¿no?, absorber protagonismo, pero cuando tiene oportunidades se aprovecha muy bien. Un corredor todavía que va a cumplir este año 29 años, por lo que veo, así que tiene todavía tiempo también para seguir aumentando un palmarés en el que ya tiene 2 victorias en una Vuelta a España, por ejemplo. El año pasado recuerdo que ganó la etapa de Madrid, la última etapa, que también, bueno, pues son sprints un poco alocados o un poco desordenados, ¿no?, a veces, en la Vuelta, y que, bueno, pues aprovechando yo creo que ese lanzamiento brillante de Rui Oliveira, pues hoy nos quitamos el sombrero con el Emirates y con Molano, que desde luego que se ha ganado la victoria, sí. Seguro, y también obviamente para la gente que está conectada con nosotros, el venezolano, que es parecido el tema con Juan Sebastián, porque no tiene sprinter o Luis Aular en Caja Rural. Un equipo que Claro. vino a recoger algo, decimos aquí, con monedas y ha recogido cosas interesantes. No sé cuántos top 10 ya tiene, 3 o 4 en esta Vuelta a España. Y no créame que es algo sencillo de lograr. Y para un equipo Pro Tour es valioso a un equipo que el año pasado no fue invitado, ¿no? Así que qué bueno, está colocando un listón alto de esos equipos que logran tener una wild card de invitación y lo hace con sobrados méritos, en este caso con el venezolano, que
estuvo, aunque hoy terminó sexto, insisto con el aunque le trabajaron, les faltó, creo que trabajaron muy antes de lo que deberían trabajarlo en el Caja Rural, estuvieron ahí hasta faltando 4 kilómetros, estuvieron bien, llevándolo, ubicándolo bien, pero ahí necesita alguien más, necesita mínimo una persona más en esos últimos 3 kilómetros o 2 kilómetros, Alberto. Sí, desde luego coincido plenamente contigo. Caja Rural, claro, es un equipo, bueno, junto con el Burgos, equipos que están 2 peldaños o incluso 3 por debajo del resto de equipos, ¿no? Eh, Caja Rural ha apostado este año por intentar también la victoria con Aular y estuvo cerca. Recordemos una etapa que hizo segundo, la etapa número 7. Sí, También fue un sprint un poco caótico. Este día que ganó Joffrey Sub, también un poco sorpresivo, ¿no? Aquella etapa recordamos. Y ahora, en ese caos se movió bien y consiguió quedar segundo. Pues claro, Caja Rural es que no tiene corredores, por lo general no tiene corredores rodadores ni sprinters. Y entonces, bueno, pues tiene a este David González que intenta acompañarle un poco, pero nada, lo deja a su suerte y es una pena porque yo creo que Aular también, pues con un lanzamiento como puede tener hoy Molano, tiene punta de velocidad suficiente para soñar con una victoria. Así que bueno, todavía quedan 2 etapas, yo creo, para el sprint, la última y la etapa número 19. Así que veremos si tiene todavía oportunidad, qué tal van pasando la montaña, esas piernas cansadas, si Alpecin sigue teniendo esa fe en Groups o tienen que ser otros equipos también los que empiecen a controlar las etapas. Pero bueno, para lo que es Caja Rural, yo creo que Aular es un soplo de aire. Es un equipo que le cuesta mucho conseguir victorias y aunque sean carreras de segundo nivel, este año ha ganado en Portugal, ha ganado, bueno, el campeón de Venezuela, tanto de ruta como de contrarreloj. Bueno, pues tiene victoria, ¿no? Consigue victorias, consigue puestos, consigue puntos y eso siempre es positivo para el equipo navarro que, como te digo, no suele tener corredores muy finalizadores. sí, señor. Entonces se lleva esta victoria que además lo vuelve segundo en la clasificación de puntos, después de Caden Cruz que suma 208 y ahora Juan Sebastián Molano es segundo con 98 puntos, deja a Martin Vandenberg tercero con 84. A propósito de Martin, hoy vi a la Education que quería, ¿no? O sea, uno lo vio que se estaba moviendo con deseos de, pero sobre el final no lo observamos, le faltó ubicación, no sé si incluso ya dentro de esos tres que uno hablaba, de los tres máximos velocistas que hay en esta Vuelta a España, creería que esos tres para mí son justamente los más rápidos, no sé si habría que incluir algún otro, Edward Teuns o un italiano que no lo hemos visto, pero para nada, nos extraña, incluso justamente el caso de Alberto Dainese, ¿no? Que no ha aparecido para nada Sí, en esta Vuelta a España. Alberto, sí. A ver, escuché unas declaraciones el otro día de Alberto de Inés también se quejaba un poco, ¿no? DSM ha traído un equipo también, pues bueno, pues, eminentemente escalador, joven, y no tiene un lanzador ni un compañero para él. Este Alberto de Inés este año en el Giro ganó una etapa, con un nivel de sprinters yo creo que es sensiblemente superior al que hay en esta vuelta, así que es buen sprinter pero no encuentra la colocación, parece que no es muy hábil, ¿no? En la lucha en solitario por coger la rueda buena y no lo estamos viendo fino. Y este Marin Vandenberg, bueno, es un corredor, tampoco es un sprinter, bueno, es un sprinter, pero tampoco es un sprinter muy puro. En Polonia sí que es verdad que ganó una etapa en el Tour de Polonia antes de la vuelta, pero una etapa que picaba para arriba. Quizás ese perfil un poco más explosivo que le conviene, ¿no? Que pique un poco para arriba la llegada y todavía no ha sido capaz de hacer un top 5 en los sprints de esta vuelta. Así que, bueno, Education tiene fe en él, pero yo tampoco le veo como un claro candidato a ganar vamos, las etapas que crean al sprint. No me lo imagino levantando los brazos, pero bueno, como están bastante revueltas, hasta el propio Geoffrey Sup ha ganado. Así que ya te digo que todavía podría pasar cualquier cosa en los sprints. Es una modalidad muy bonita. Al final, las etapas quizá, bueno, estas etapas llanas que no tienen mucha emoción, pero el momento del sprint, a mí yo siempre digo que me hace ponerme en tensión, ¿no? La velocidad que se alcanza, los bandazos que dan, el peligro que se nota y esa capacidad, ¿no? Hay que ser una persona también, corredor especial, ¿no? Para ser sprinter y meterte ahí con valentía en esas llegadas.
Seguro, y es una afición también que crece también, que se mantiene, a veces llegan a la parte final ahí a ver cómo es que termina la etapa, porque hay etapas como la de hoy que casi se esperan solamente que las emociones llegan ahí sobre el último kilómetro. Es algo triste sí para el espectáculo, ¿no? Que se creen ese tipo de etapas y no solo hablo de la Vuelta a España, hablo de cualquier competencia. Cuando crean Sí. para los sprint, los dejan así, porque al fin y al cabo un sprint por la potencia, por la velocidad, los watts que tienen que mover ahí sobre el final, no puede haber superado muchos puertos de montaña, porque si no, no soportan y no aguantarían llegar ahí con el ritmo y la velocidad con la que llegan. Así que, a gustenos o no, creo que un perfil para los sprinters tiene que ser como el de hoy, ¿no? Sí, es el perfil ideal, tanto para que lleguen los sprinters frescos, con piernas frescas, porque la montaña siempre les castiga mucho. Aunque siempre hemos visto, ¿no? Sprinters que también superan bien la media montaña. Bueno, incluso Van Aert, podríamos decir que es un corredor que gana Alberto sprinters. Betiol, ¿no? Es Alberto, sí, el que se ha como Alberto Bettiol transformado, también ¿no? es un Es que se ha corredor muy transformado. rápido. Sí, 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 que también superan bien la media montaña. Pero bueno, por lo general, el sprinter puro de potencia prefiere la tapita llana y Sí, donde puede mover toda su potencia. Además, es curioso porque tanto, bueno, Colombia y Sudamérica en general, como aquí en el País Vasco, en la zona de la que soy yo, siempre tenemos un perfil muy escaladores. Escaladores, salen escaladores, muchos escaladores. Más pequeños, más ágiles, más pero no solemos tener sprinters, entonces por eso a veces no, creo que nos cuesta, no sé, valorar o nos exacto. cuesta empatizar, ¿no? Quizá con el sprint. Y es una disciplina bonita y a mí, yo me alegro que Molano, bueno, ha habido buenos sprinters también en Argentina, Richeze, Aedo, bueno, Uf. quiero decir, Gaviria es un buen sprinter, Y ha habido buenos justamente cuando sprinters hablamos del históricamente. Emiratos Árabes, pero es que esta generación nueva del Emiratos Árabes es diferente a hace 3 4 años, ¿no? Cuando se basaba los triunfos en Fernando Gaviria y en Maximiliano Richese, ¿no? Claro, ahí era una pareja que, bueno, que se entendía muy bien, con un lanzador como es Richeze, que al final es una profesión también, ¿eh? El lanzador de Y de sprinters. hecho, Juan eh, Sebastián, recordemos, disculpe, lo freno ahí, Alberto. sí, Juan Sebastián empezó así, en este Emiratos Árabes. Era el lanzador del alemán, no recuerdo ahora el alemán, que creo que cambia incluso de equipo, ya no va a estar en la próxima temporada con el Emiratos Árabes. Y en esa etapa en Madrid, pues él se dio cuenta que estaba lanzándole, casi que le pasa al portugués hoy, ¿no? Casi que le pasa a Rui sí, sí, Oliveira sí, hoy, sí. que se fue de largo y cuando se cuenta, pues estaba solo, pues bueno, pasemos la meta, ya, y algo así similar, pero también es por la fuerza que tienen, ¿no? Por la fuerza que tienen y Juan Sebastián Molano se ganó ese puesto justamente en Madrid y ha hecho una temporada, para los que no recuerdan, inicio de temporada 2023 muy buena, se empezó a volver clasicómano, algo que en nuestro país tampoco se tiene. O sea, es otra cosa que no tenemos, que en España ya no está el que estaba hasta el año pasado, el señor Alejandro. Alejandro. O sea, como Alejandro, no veo un proyecto de Alejandro a cercano, o sea, no lo veo, no lo veo. Y a nivel mundial, de hecho, ¿no? A nivel mundial. Pero bueno, sí, a nivel mundial sí hay los daneses, Mats Pedersen todavía se mantiene y otros todavía se mantienen con esa condición. Pero en Colombia no creamos un perfil para y en Latinoamérica, hablo no solamente de nuestra parte, sino a toda Sudamérica, no creamos un perfil para los clasicómanos, que son gente también muy experta que tienen condiciones de escalar. Si no, vea, nos acabamos de encontrar con el comentario de Bon Banar, pero también entra ahí el campeón del mundo, Matthew, ¿no? Que Matthew es un Totalmente. sprinter también, o sea, usted no lo puede dejar a un sprinter porque Sí, él se sí, lo sí. gana. Eh, Incluso este año con Philipsen, uf, Philipsen qué le dúo debe tan tremendo. le debe dos o tres. Sí, Víctor lo sacaba claro. porque lo lanzaba de maravilla, ¿no? También. Y ganó esta temporada un monumento, creo que fue, y una competencia Bueno, este año a ha ganado pura San Remo. montaña. Ha ganado San Remo y ha ganado Roubaix, si no me equivoco, Matthew, Van der Sí, Poel, o imagínate. sea, Tremendo. y él, y hablando del otro, el enemigo, el archirrival, como Batman y Robin, no, Batman y Robin no, porque son amigos, como Batman y Superman, el Von Banner, él es otro igual que de pronto en este año no fue tan montañista como en otros, ¿no? No fue tan escalador como en sobre todo en el Sí, 2021 lo vimos escalador. sí, nos sorprendió mucho, incluso ganando la etapa del Mont Ventoux, en una etapa que se subía dos veces el Mont Ujú. Ventoux en el Tour. Aquel año ganó una contrarreloj, ganó la etapa de París, ganó el sprint y ganó la etapa del Mont Ventoux. Es que es una combinación increíble, ¿no? Que un corredor pueda ganar el sprint de De París, una esa talla contrarreloj y de ese individual. peso. Y, claro, y la etapa del Mont Ventoux, ¿no? Que esa es quizá la que tiene más mérito. Exacto. Y sí, Y al hoy a final propósito les demostró otro talento allá en Gran Bretaña, ¿no?
En el Tour de correcto, ganó la Bretaña. etapa No sé si y con tuviste la 3 segundos oportunidad de de ver el ventaja, ¿eh? final. Les Sí, sí, remató a sí. los embaladores, o sea, les atacó de antes y les ganó, así sea por 20 metros, pero les ganó y es el nuevo líder de allá y ha ganado 2 veces ese Tour de Bretaña. Así que Sí, sí. es un hombre también muy fuerte y el comentario iba hacia Juan Sebastián, que en este comienzo de temporada también tuvo cosas buenas, llegando a definir y estar ahí en momentos, en escapadas, en fugas, pero un accidente, más que un accidente en entrenamiento, lo llevó a estar 2 meses por fuera de entrenamientos, con muletas, sin poder montarse en bicicleta mucho tiempo. Y bueno, el Emiratos confió en él y lo empezó a traer de a poco y lo incluyó en una Vuelta a España. O sea, yo honestamente no pensé que lo iba a incluir en la Vuelta a España, en el roster, es decir, en los 8 inscritos. Y lo incluyó en esta vuelta, seguramente mostró los números, mostró algunas condiciones para tenerlo en cuenta, para traerlo. Porque seguramente muchos técnicos podrían haberse abstenido de traer a Juan Sebastián en solamente mes y medio de haber terminado su completa recuperación. O sea, algo que no arriesgaron con Richard Carapaz, justamente, ¿no? No lo arriesgaron, Ujú. que él sufrió la caída, golpe en rodilla en la primera etapa del Tour de Francia con Henry Mas. Sí. Henry Mas decía, de hecho dicen eso, que Henry Mas no podría haber llegado con suficiente nivel porque la caída no le daría tiempo, no le habría dado tiempo suficiente para recuperarse para la Vuelta a España, pero es que la caída de uno u otro fue diferente, es decir, el golpe que recibió Richard fue diferente al que recibió, a la lesión que tuvo Henry Mas, ¿no? Sí, totalmente. Al final, Enric también son muchos días sin competir también. El Tour, la caída fue, recordamos, la primera etapa del Tour. Entonces, claro, al final se acumulan muchos meses sin competir, sin poder entrenar también por el golpe. Pero bueno, al final ha llegado también con el objetivo de ir un poco a más, ¿no? Redundando en su apellido, a lo largo de las 3 semanas. Y bueno, de hecho ayer también hacía unas declaraciones, ¿no? Cuando empezaba Sí. su momento. Bueno, Enrique y sus declaraciones también a veces. Pero bueno, es optimista, que eso siempre está bien. Pero mire que no está del Bueno, todo descabellado, ya hablándolo aquí entre nosotros, y creo que algo así hablaba yo hoy dentro de la transmisión, del caso de Henry Mas, ya metiéndonos más con la general, con lo que pasó ayer. Ya Juan Sebastián todavía nos tiene el corazón alborotado, pero metámonos un poco con lo que pasó ayer, que Alberto lo había anticipado perfectamente, no iban a haber grandes diferencias, y eso lo explicaba incluso hoy en español, habló para Colombia el líder, Sepp Kuss, que es un políglota, habló en español y diciendo que lo que pasa es que había sido tan duro el trajín del comienzo de la etapa, rompiendo casi los récords de la carrera al comienzo de la jornada. O sea, más de 56 kilómetros, 57, algo así por hora. Pero entonces que al final ya no tenía nadie suficiente fuerza y que sumado a eso, la frase de Alberto, sabían que no se iba a haber grandes diferencias, entonces era más el desgaste que lo que iban a obtener. Entonces que mejor se abstuvieron todos porque para la afición sí quedó, digamos, que como un cierto dolorcito a ver ese grupo compacto en ese último kilómetro, ¿no? No nos gustó mucho. sí, la imagen al final, bueno, pues, sí, los últimos, yo pensaba que quizá en el último kilómetro y medio podían intentar rascar algún segundo, pero bueno, ya sin haber bonificaciones de por medio, pues era difícil, ¿no? Que los favoritos sacaran el cuchillo y la verdad que disputaran ahí esos segunditos. Yo creo que llevan 2 días pensando en lo que les viene mañana y pasado, que, bueno, enseguida comentaremos, son dos auténticas etapas brutales. Entonces yo creo que ayer, pues, entre lo que comentas tú, Orlando, ¿no? Que al final en la tele, en la radio, muchas veces no tenemos la posibilidad de seguir las etapas desde el principio y la formación de la fuga en etapas en las que se da por hecho que la fuga tiene muchas posibilidades de llegar, es una auténtica locura. Es una cosa Ujú. inimaginable. Es una hora a todo lo que dan los corredores hasta que por fin se forma el corte y por fin el pelotón da permiso a que la fuga se vaya, ¿no? Y aún así todavía hay equipos que no han entrado, que siguen tirando, que siguen intentando. Entonces, es una hora de carrera que a veces no se ve. Mañana creo que la etapa la televisan íntegra, aquí por lo menos en España, pues también es interesante, ¿no? De conocer esos momentos, aunque si bien es verdad que bueno, ayer la etapa tampoco tenía mucho más allá, ¿no? Ese puerto, como comentábamos, no tiene una pendiente, perdón, más allá del último kilómetro en el que se podía hacer daño. Y yo creo que fue una especie de pacto de, bueno, pues vamos a esperar, hoy no nos vamos a acabar de dar aquí. Exacto. Y ya
y ya metiéndonos en la clasificación, en lo que viene para mañana, y justamente me pegabas a las declaraciones de Henry Mas, que decía que tiene con qué ganar la prueba, o sea, con qué ganar la Vuelta a España, que se siente fuerte, que se siente motivado, que siente que puede con sus rivales y que los ha medido, que les ha tomado la medida y que siente que los puede derrotar. Cosa que puede ser cierta, o sea, no se ha demostrado nada de lo que, contrario a lo que él muestre, más allá de que uno crea que no, crea que no, que sí le puedan servir, creo que él no está en una mentira, o sea, él no está diciendo una mentira, porque hasta el momento ha sido así, y sumado a las circunstancias que tampoco lo han creado Henry Mas. Las ha creado la organización, la carrera, lo de ayer, por ejemplo, lo de la neutralización de la segunda etapa, la neutralización de hace unos días, del pasado viernes o sábado cuando fue. O sea, que eso no se lo inventó Henry Mas, pero le ahorraron fuerzas y le ahorró esfuerzo también, ¿no? Le ahorró esfuerzo que podría quemar para etapas como las que usted nos hablaba de mañana, ¿no? Etapas bien complicadas, etapas bien difíciles, bien duras, y él está enterito. Uno ve a un Primo Roglic que ha desgastado. Otro que se diría que tiene guardado, entre comillas, es Jonas Vingegaard, ¿no? Es Jonas Vingegaard, pues se ha guardado, incluso en la cronómetro nos sorprendió que haya perdido tiempo. Creo que eso sí fue sorprendente. No sé, hablando un poquito de eso, de la crono, ¿cómo le pareció el comportamiento? Si a alguien le causó sorpresa negativa o positiva de esa cronómetro individual de 25 kilómetros, Alberto. Sí, yo creo que Vingegaard fue quizá pues eso, el corredor que, bueno, que hizo una actuación un poco más discreta en la contrarreloj. El propio Sepp Kuss apenas hizo unos segundos peor la contrarreloj que Vingegaard, lo cual es llamativo. También es cierto que Vingegaard, bueno, pues en el Tour destacó mucho esa contrarreloj. También era una cronoescalada en la que aprovechó pues un poco la parte de su vida para hacer las grandes diferencias. Pero bueno, no tengo dudas con Vingegaard. Creo que ahora sí que viene su terreno, mucho desnivel acumulado, puertos de gran altitud, en los que a priori sería él el máximo favorito, incluso estando a un 90% de sus capacidades, ¿no? Por las auténticas exhibiciones que le hemos visto hacer en el Tour de Francia, tanto este año como el año pasado. Así que bueno, sí que es verdad que fue uno de los perjudicados en la crono y que ahora está un poquito por detrás. Lo que hace que en la general él sea el tercer jumbo, lo que hace que a lo mejor tenga que ir un poco guardado por un lado, o al revés, o que pueda ser un poco la bala que utilicen para romper la carrera. Así que bueno, tácticamente Jumbo tiene todo el abanico abierto de posibilidades y yo creo que eso es muy interesante, ¿no? De ver a partir de ahora cómo mueve sus cartas, ¿no? Es una partida de ajedrez. Cuando solo tienes uno, pues veremos lo fuerte que está, pero cuando tienes tres, es importante saber mover las cartas, ¿no? Así que veremos cuándo decide atacar, cuándo decide endurecer la carrera, con quién decide atacar. Todas esas respuestas son la clave de mañana y de pasado realmente desde mi punto de vista. Claro, y mañana se viene un examen, no es el examen, mañana es un día digamos, de un parcial, diríamos en Colombia. Mañana Sí, es un sí. examen parcial, no el final, pero es Es un día un examen parcial bien, bien duro, ¿no? de dormir con nervios esta noche. Es mañana un Sí, día para los Dios corredores. Sí. mío. Es que yo no veo terreno plano mañana, ¿no? Es suba y baje. Como diría Nada, el nada. comentarista español, desde que se levantan de la cama están empezando a subir, ¿no? Y después bajan. Sí, 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 porque hay sí. puerto de tercera categoría y a unos kilómetros de empezar, ¿no? Sí, es una etapa bueno, que discurre por el corazón de los Pirineos. Suben, para mí, los que son los dos puertos más icónicos de Pirineos, que son el Aubisque y el Tourmalet. Y es una etapa que discurre prácticamente entera por Francia. Sí que es verdad que empieza en España, empieza en la estación de esquí de Formigal, es decir, ese puerto de tercera, que es el Portalet, de los que suben solo los últimos 4,5 kilómetros, es un puerto que tiene igual 30 kilómetros si lo subes entero desde España. Es llamativo, ¿no? Cómo han decidido empezar la etapa. No sé por qué no han decidido empezar abajo. No sé por qué casi deciden empezar una etapa bajando. Es decir, sí que es verdad que hay 4,5 kilómetros de puerto para empezar, pero luego hay una bajada de 30 Uy, kilómetros. Dios mío. Que ese es Que puede otro ser peligroso miedo. O incluso, sea, ¿eh? no es Puede el ser temor, peligroso. exacto, no es el temor a subir, sino el temor a descender también, ¿no? Claro, que van a bajar enfilados buscando la fuga, además, en ese momento. Uy. Es llamativo el inicio de etapa. A mí el perfil no me deja de sorprender, pero bueno, veremos también cómo funciona, ¿no? Este formato. Claro, ¿por qué me colocan una bandera de Francia ahí en ese puerto de tercera categoría en el Portalet? Eso es.
Esa es la frontera, digamos ¿Es la que frontera? empiezan en España, la estación de esquí está en España, Formigal, ese es el Ya. puerto Portalet, que se empieza a subir desde el norte de Huesca y, ya te digo, en 25 kilómetros, pues al final llegas hasta la cima. Eso es norte de España, oriente de España, no oriente de España. Nororiente. Es, sí, eso es, eso es. La zona de Pirineos, es Pirineos central realmente, Exacto. claro, a lo que es España sería el nororiente, pero lo que son los Pirineos es la zona central. Y luego nada, cruzar la frontera y ya todo es recorrido por Francia. El Eh, Whisky, que ha estado en Tour de el Francia, Tour Val ¿no? d'Aubis. Sí, bueno, este año no sé si se subió No me en el acuerdo, Tour. pero sí, o sea, sí ha estado, estos dos puertos han estado en Tour de Francia. Sí, este encadenado, Obisque-Spandelles, es el mismo encadenado que el año pasado, en la etapa que acababa de Motacán, la etapa 18, en la que Vingegaard y Pogačar iban también ya. Fue un poco la última que Pogačar intentó ganar. Fue la etapa que luego Wout van Aert, que iba en fuga, reventó a Pogačar y al final Vingegaard ganó la etapa en Motacán. Que igual es más recordada la etapa porque fue el día que Enric Mas demostró o mostró su miedo al descenso. Fue la etapa en la que Enric Mas se quedó descolgado en las bajadas, ¿no? Es el encadenado es el mismo, Obisque, Spandelles, y luego en vez de subir Otakam, lo que hacen es recorrer el valle hasta Luz-Saint-Sauveur, que es el pueblo en el que empiezan a subir el Tourmalet. Ojo a ese valle, es decir, aquí hay 20 kilómetros de valle contra río, es decir, picando hacia arriba. Ahí es interesante, si se ha formado ya entre los favoritos un corte en el puerto de primera, en este col de Spandelles, es muy importante llevar gente por delante, porque te puede hacer una diferencia, puede hacer que la diferencia crezca muchísimo antes de empezar el Tourmalet, que es el último gran puerto, ¿no? Así que para mí la etapa tiene todos los ingredientes para ser la etapa reina, ¿no?, de este año. ¿Sí Subidas, es bajadas, considerada como bajas. tal? Es que no me había caído en cuenta en ese detalle. ¿Sí es la etapa reina? Para mí sí, Ah, no no, es sé que tiene si dos, claro, en yo creo que general lo sí, es, porque todos esos puertos pero especiales, ¿no? sí, sí, sí. Tiene dos puertos especiales y las etapas de Asturias, aunque tengan el Angliru o tengan tal, yo creo que no llegan a este nivel de dureza. Luego, la etapa son 134 kilómetros. Y teniendo en cuenta que los 30 primeros son prácticamente en bajada, los 4.000 metros de desnivel se acumulan en los últimos 100 kilómetros. Es que es una auténtica barbaridad. La verdad que yo creo que el espectáculo está Y creo garantizado. que mañana van a sufrir muchos, ¿no? O sea, digo, por el fuera del Sí, límite. Van a, sí, sí, seguro. incluido el de hoy, Juan Sebastián. Sí, sí, sí. Sí. De todos modos, ahora son muy amplios, hay mucho margen, ¿no?, Ah, sí, para el sí, fuera eso de sí. control. Los han ampliado, pero claro, al ser la etapa tan corta, sí, sí, yo creo que los sprinters, no, los hombres más pues, débiles o flojos, tendrán que dar todo lo que tienen para llegar dentro del tiempo, sí, Bueno, la verdad. y entonces metámonos en nuestro cuentico, nuestro jueguito. Y bueno, y entonces, ¿que para mañana quién? ¿Cómo ve la liga? Pues, Porque ¿cómo se jugará la etapa como tal? Es decir, seguramente una fuga va a estar mucho tiempo también. Eso lo decíamos, depende del descenso cómo lo vayan a tomar, pero creo que una fuga se va a armar y hay que buscar quién está de los suramericanos en la fuga, hablando para nuestro continente. mm, ¿Quiénes estarán en esa fuga? Esperemos que hay alguna posibilidad para algunos de los que no se han mostrado. No sé si dejarán ir a Inés Rubio, no creo, o a el mismo Santiago y bueno, Trago, cosa que no creo, pero pues en esto se puede dar cualquier cosa, depende de la diferencia de tiempo que saquen, ¿no? Pueden dejarlos ir, pero puede ser, ¿eh? con tiempo Yo controlado, creo, ¿no? yo creo que podrían dejarlos ir. Eh, la etapa va a ir muy rápida y no creo que la fuga en ningún momento consiga tener muchos minutos de ventaja. Además, creo que el pelotón le puede interesar a algún equipo, pues quizá Jumbo, quizá Emirates, endurecer la etapa, ¿no? Castigar a Renko desde el principio, hacer la etapa dura y rápido para que llegue ya a la zona del Tourmalet o cuando se quieran hacer los ataques un poco castigado. Hay equipos, por ejemplo, Enric Mas, que yo creo que no tiene por qué esperar al Tourmalet si quiere remontar, o Mikel Landa, que deberían atacar antes. No digo meterse en la fuga de inicio, pero hay terreno para meter corredores por delante y atacar en ese puerto de primera, en ese col de Spandelles, y que luego pues, puedas empezar el Tourmalet con ventaja. Porque como empieces el Tourmalet con los gallos, y los gallos me refiero a Roglic, Vingegaard, Renko, Ayuso y Almeida, adiós, no tienes ninguna oportunidad. Yo creo que la etapa va a ser para uno de estos, probablemente para Roglic o Vingegaard, desde mi punto de vista, por la gran dureza acumulada que tiene, porque conocen bien el terreno y porque pues, creo que son los más fuertes en este terreno.
Pero bueno, una fuga, te digo, la fuga de inicio seguramente sea numerosa, seguramente entre gente como, no sé, pues, Gessing, Attila Walter, Kelderman, gente de este estilo, ¿no? Que luego les puedan ser útiles pues a medio plazo, ¿no? A lo largo de la etapa o antes del Tourmalet. Así que la verdad que es una incógnita, pero yo creo que la victoria será para uno de los 5 o 6 grandes de la vuelta. Sí, la victoria al final de la etapa también coincido, es decir, los de la general van a estar ahí. Yo no sé si Sepp Kuss qué papel jugará mañana, ¿no? Mañana es Mm, importante el papel, puede ser de llevar o de aguantar o de descolgarse, ¿no? Es decir, de que lo vayan a llevar a algunos de sus compañeros. Mañana vamos a ver qué pasa con ese Jumbo Visma y sus posibles diferencias que tengan entre sí. Hoy, por ejemplo, en el sprint descontó 4 segundos Primo Roglic, ¿no? Eso no es, creo que le jugó la misma que había hecho Renko hace algunos días también, ganando cuatro sí, segundos, pues aquí se las devolvió el señor Primo Roglic. En algo que no nos extraña que sprinte, lo que pasa es que él no lo hace, pero que él fácilmente puede ganarse alguno que otro sprint o terminar segundo o tercero ganando bonificaciones, lo puede hacer. Y hoy lo hizo, ganó 4 segundos. Así que mañana veremos qué hace el Jumbo porque tiene 3 bazas importantes, no solo una ni dos, sino 3. CQ es el sí, líder y nosotros hasta que no veamos, no pase mañana o pase esta semana, no podemos decir nada, porque fácilmente puede este estadounidense aguantar. Mañana puede, y donde termine el líder nos dejará, o sea, nos dejará con esa idea de que puede aguantar la semana que queda, ¿no, Alberto? sí, 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 Donde desde luego, termine como líder mañana. si es capaz de pasar de líder estas 2 etapas, eh, yo creo que sí que puede. Entonces sí que estaríamos hablando de una opción bastante seria Sí, de sí. Sepp Kuss, porque estas 2 etapas son durísimas, ¿no? Eh, Veremos, ¿no? Como tú comentabas, veremos cómo actúa tanto Sepp Kuss como Marc Soler, que están en esa posición ventajosa, que a lo mejor tienen, bueno, si atacan, no sé, si se volverán locos en salir a por ellos, si los utilizan como gregarios, veremos, ¿no? Veremos qué pasa. Yo no veo a Mar Eh, Soler como gregario, Alberto. yo tampoco lo veo, Por lo la menos en verdad. esta Vuelta a España. Lo vimos Pues, en el sí, Tour, ¿no? Ahí ayudando ese sí, sí, día sí, que se, haciendo un buen que se quedó trabajo. y quedan las imágenes del día que no tuvo más fuerza hasta Tadej Pogačar, que le mandó al técnico a decir eso a Henry, a Mikel, mejor ¿quién estamos hablando? Sí, de Marc Soler, De Marc Mar Soler. Soler, que le ayudara a Tadej Pogačar. Pues no, pero eso es otra cosa. Él aquí la tiene y la ve clara. Hombre, ese es joven todavía y tiene con qué, tiene Sí, sí, sí. fuerzas y si se siente bien, puede también. Es casi el mismo caso de Secus, por eso lo comenta justamente Alberto. O sea, no se puede descartar mañana que él soporte. Y es hombre que en cualquier competencia, la de mañana también la podría estar, no sé si peleando, pero soportando fuertemente, ¿no? Es un buen Sí, sí, desde escalador. luego es un buen escalador y probablemente esté en el grupo de los 8 o 10 mejores. Sí, Pero bueno, veremos, ¿eh? El Tourmalet es una subida, es el puerto largo, duro, con toda la tralla que traerán de antes, en la que es probable que se suma ritmo y que vayan cayendo como frutita madura uno detrás de otro. sí. Así que veremos, ¿no? quién es la, la frutita que más aguanta. Y por eso también no veo un poco a Roglic y Vingegaard un poco por encima, De, aunque sean ot- los últimos kilómetros solo, pero que puedan hacer algo de diferencia. Exacto. Y de otros equipos, una pregunta es ahí, el Bora con Blasov y con Uf, Cian, ¿qué pueden hacer? Ayer vimos un Cian que lo intentó, ¿no? Que sí, estuvo desde luego. intentándolo, pero no sé si que se desgastó o se quemó. Y el caso del Bahrein con Mikel, ¿no? O sea, Mikel y Santiago. O sea, tienen sus 2 bazas también los dos equipos, tanto el Bora como el Bahrein. No comparando tanto el Bahrein, porque el Bahrein está un poco alejado de la segunda base, me refiero a Santiago, pero para Mm. llegar con posibilidades para descontar, para llegar a un top 10, me refiero a Bahrein con Santiago y Trago, porque Mikel anda sí querrá estar en el podio, mínimo. Aunque él todavía quiere la Sí, victoria. Y tiene con qué todavía la sí. victoria. En cuanto al Bora, hombre, no creo que Blasov ni Udeports intenten un ataque lejano. Entonces, claro, son corredores de intentar aguantar, 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 pues bueno, pues ahí seguirán aguantando. Pero bueno, si alguno intenta filtrarse o aprovechar algún movimiento, por ejemplo, del Bahrein, que sí que es un equipo habitualmente más valiente, que se anima, ¿no? Con otro tipo de movimientos un poco diferentes. A ver, al final que la etapa comience con 30 kilómetros de bajada, si Mikel Landa o el propio Blasov, o bueno, Buitrago desde luego, Caruso o Rubio en Movistar, si cualquiera de estos corredores intenta arriesgar un poco, filtrarse en la fuga, oye, a lo mejor puede hacer camino, ¿eh?
Te quiero decir, me extrañaría que Mikel Landa le dejaran meterse en la fuga desde el principio, pero también esta fuga que se va a hacer bajando, pues es una cosa que no estamos acostumbrados a ver, así que puede ser que haya alguna sorpresa. Y si no, también puede ser, bueno, si se filtra Buitrago, Caruso, corredores de este estilo, que luego Mikel intente un contraataque, ¿no? Desde el Obisco, desde el Col de Spandelles y conecte, ¿no? O intente conectar con sus compañeros delante. Aún así, es lo que, un poco lo que yo creo que tienen que hacer, porque si se quedan en el grupo a esperar al final, pues bueno, pues aguantarán y entrarán el 11, el 12, pero No hasta que sirve nada. ¿no? Y No de les hecho sirve. son los de la obligación. De esos dos equipos son los de la obligación, los del Emiratos, ¿no? Son los Incluso de... en Movistar, yo creo que también estaría en ese También. momento, porque Enric tiene que adelantar a 9 corredores. No es que tenga un duelo con Roglic y Benepoel, no, es que tiene que adelantar a 9 corredores. Me hace Entonces, acordar esperando el de... Tourmalet, no los va a Sí. adelantar. Primero, como dicen, primero el desayuno después del almuerzo. Recuerde que no está de tercero, está de noveno. Entonces hay Claro, otros pedalistas por delante a los cuales... y unos segundos por delante también. Entonces hay que descontar. El Jumbo hará su... creo que será el ataque final. Él creo que será el último en atacar. O puede colocar ritmo fuerte, ¿no? Puede colocar eso es. ritmo fuerte para empezar a eliminar alguna sustancia tóxica que pueda tener ahí el pelotón y lo puede ir eliminando, Sí. haciendo el trabajo de cernidor y ya deja todo más seleccionado para la parte final. Puede ser uno de los seleccionadores eliminatos, el Jumbo, pero los que deberían en el papel, en la práctica hacerlo sería el Emiratos y el Movistar y con ayuda tanto del Soudal. El Soudal es otro cuento, no he hablado del Soudal todavía, de la ayuda del Movistar y ayuda del equipo del Bora, ¿no? Del Bahrein y el Bora. Sí, Pero no sí, yo hemos creo que hablado del Soudal, que es nuestras dudas, porque Renko en la práctica puede hacer, si fuera una competencia de un solo día, diríamos, no, él arranca en la subida del Col sí. de Spandeles y se va. Y se va solo. Pero, Sí, puede ser. sí, pero resulta que esto es Sí, es de 3 semanas y aquí no es Renco, no es un puerto de un solo día, sino un día una competencia de un solo día, sino de muchos todavía y tiene que reservar para la competencia al día siguiente, ¿no? sí, desde luego. Y yo creo que Soudal haría bien si mete a sus mejores escaladores en la fuga. Cattaneo, o Verbaeke, porque a lo mejor es cuando los necesita luego Renko, ¿no? En ese valle que comentábamos hacia Lusan Sober, en esa subida a Spandelles. Es decir, es interesante que vayan tus mejores escaladores delante para que no se esfuerce, que no vayan en la fuga, digamos, con todo, pero que bueno, cuando te hagan falta que los tengas ahí, porque Sudán no puede permitirse intentar endurecer la carrera desde el principio, porque es que no tiene equipo para ello, ¿no? Cosa que el Jumbo sí que tiene equipo y en ocasiones lo ha hecho, ¿no? Sabiendo ser los más fuertes, también puede ser que opten por esa estrategia de quedarse con todo el bloque e ir quemando uno tras otro. Simban, Barle, Attila Walter, que nos lo sabemos todos de carrerilla, como en los años del Dios Postal, ¿no? Sí. Entonces, podría ser otra estrategia también de Jumbo, ¿no? Intentar martillo pilón. Bueno, veremos, pero Soudal, desde luego, hombre, sí que hay que acompañar a Renko, pero yo mandaría por lo menos a un par de escaladores por delante y luego ya pues veremos cómo está la carrera a la altura de Spandelles en esa bajada. Ojo, bajada estrechita. Recordamos que es la bajada, igual te suena Orlando y nuestros queridos oyentes, en la que Pogačar y Vingegaard arriesgaron, Pogačar se salió un poco, luego Vingegaard les esperó y se dieron la mano. Esa Ah, que bajada se tan salió, dificilita ¿esta es la del Tour etapa? de Francia, Sí, esta bajada es la en la que bajada no del Col de metieron Spandelles. en la serie de Netflix, no la incluyeron, pero es que fue la clave, Es. sí, claro, Que luego se dieron la mano, fue una imagen bonita, ¿no? Que se esperaron un sí. poco, se dieron la mano y bueno, y luego ya se la jugaron en Otacán. Pues es esa bajada, ¿no? También ya te digo que ese puerto está puesto, quiero decir, si veis el perfil, la bajada de Lobis, que tiene como una pequeña subidita ahí, el Circo de Litor, que es una carretera preciosa, y desde ahí ya puedes bajar directamente a Argeles Gazots. Pero sin embargo han preferido meter este Col de Spandilles por eso, ¿no? Es un puerto de carretera estrecha, en porcentaje es el más duro, es el más corto del día, pero en porcentaje es el más duro, tiene un 8 y pico de media y luego tiene una bajada peligrosa, ¿no? La idea es romper la carrera ahí, yo creo, la idea de la organización. Sí, Y me gusta la idea. Luego veremos qué pasa, ¿no? Pero que realmente puede pasar mañana. Y yo estaba viendo la clasificación general y decía, bueno, pero es que hay otros equipos que quieren estar allá en el top 5 de la general al final. Y es el caso del Astana. David de la Cruz tiene con qué uf, ascender más. muy difícil, muy difícil. David de la Cruz es un buen corredor, pero pues está ahí, ese es su límite. Quizá puede soñar con un top 10,
pero yo no le veo mucho más allá. Hay que decir, llevan bastantes etapas, llevan 12 etapas, ya ha habido montaña, ha habido crono, ha habido etapas duras y ya se ha limpiado bastante la paja del trigo, ¿no? Entonces, los 11 que tiene por delante, hombre, quizá Lenny, ¿no? Quizá Lenny Martínez, el joven corredor, pueda acusar los días y al final vaya cayendo puestos, pero al resto va a ser difícil que les adelante. Incluso yo creo que tiene más posibilidades de que alguno venga por detrás, como Hugh Carthy, ¿no? Como, bueno, pues los propios corredores que se metan en fuga, como puede ser Buitrago, Rubio, Geraint Thomas, ¿no? Que ayer también recortó 6 minutos gratis. No está para la general, pero bueno, para un top 10, pues ahora lo puede ver más cerca, ¿no? Mañana puede entrar en la fuga. También, a ver qué pasa, ¿no? Esa es otra, que normalmente en la etapa 13 de una con gran competencia, uno hablaría de Lineos. Y es que no estamos hablando de Lineos, pero para nada. Puede ganar la etapa, claro. Mañana la puede ganar el Lineos, no solamente con Geraint. Aunque yo no sé lo que hemos visto en la cronómetro, lo que leímos ayer. Este Geraint Thomas, es que el que hizo el trabajo ayer fue en Pipo Gana. O sea, si no fuera por Pipo Sí, Gana, increíblemente con la talla de Pipo sí. 1.93 y ascendiendo ahí a ese puerto de montaña, lo llevó ahí hasta el último kilómetro y él no hizo su tarea. Él no hizo su tarea, es Nada. decir, no tiene con qué, porque si tuviera con qué, ayer había hecho más. O sea, es Sí, difícil está claro decirlo, que pero sí. creo que no está en su mejor momento Geraint. No es que ya esté en decaída, porque luchó el Giro de Italia al máximo. Luchó y lo perdió por de pronto un error entre él y su equipo, pero no necesariamente es un ciclista que ya terminó su carrera deportiva, Alberto, creo, ¿no? No, no, todavía yo creo que tiene pues, un par de años de buen ciclismo, pero bueno, en este momento desde luego ha demostrado que no está en su plena forma, también ha sufrido alguna caída, y bueno, ayer se vio claro, ¿no? Al final, bueno, pues es una fuga, es difícil ganar en fuga, pero bueno, los rivales eran Jesús Herrada, eran Gregoire, bueno, pues quiero decir que tampoco eran, pues eso, Roglic y Renko. Exacto. Entonces, claro, de Geraint Thomas se esperaría un poco más. La fuga era buena, eran corredores en buena forma. Una fue de 26, que Filippo Gana, pues al final la dejó en los 6 que se disputaron en la etapa. Pero sí, efectivamente, pues el para ganar no parece que esté. Para meterse en fuga y molestar, pues bueno, pues siempre viene bien y Ineos también sabe moverse, ¿no? En esos terrenos. Comentábamos el otro día, me acuerdo, que Ineos, pues habiendo descartado la general, pues podía intentar cazar etapas y podía cazar unas cuantas. Ya ganó la Claro. crono con Filippo, ayer estuvo, bueno, relativamente cerca con Thomas y con Filippo, Gana también puede meterse a los sprints, hoy nos ha metido, por ejemplo, también traía 2 días de mucha tralla también a las espaldas. Pero bueno, pues sí, tienen que intentar, ¿no? Yo me gustaría mucho ver mañana a Egan Bernal, por ejemplo, en fuga, disfrutando, reencontrándose, aunque Hoy luego estuvo no todo el gana. tiempo en la cola, tranquilo, calmado, o sea, no tuvo ningún afán. Así que Claro, puede ser probablemente lleve eso. 3 días, incluso el día de descanso 4, Sí. reservándose, ¿no? Para estas etapas de Pirineos y ver un poco a ver dónde está su nivel. También estará con ganas, ¿no? De probarse y ver hasta dónde es capaz de Claro. llegar. Y, Y yo y- creo que es un corredor y que tiene que hablando entrar a la de fuga eso, sí o sí. lo comentaba yo en la transmisión, porque han salido muchas informaciones, aunque él tiene contratos al 2026, de que saldría en esta temporada del Ineos, ¿no? No sé si suena por allá en España. Decían que el Movistar lo estaría coqueteando. Sí, sí, podría ser también una oportunidad, ya que Movistar ha perdido la oportunidad de Carlos Rodríguez, finalmente, que es un Sí, corredor que ha renovado. Bueno, parece ser que tenía el contrato firmado, pero existía una cláusula y al final, pero bueno, estas cosas, ¿no? De los contratos y los dineros. Bueno, pues Movistar necesita corredores, pues, tanto líderes como corredores para apoyar, ¿no? A Enric Mas en la alta montaña. Pues puede ser una opción bonita, ¿no? Movistar, como todos sabemos, tiene un histórico de corredores latinoamericanos que han funcionado muy bien en el equipo, Carapaz, Nair, bueno, etcétera, etcétera. Y yo creo que también puede ser un destino interesante para Egan, si él lo ve con buenos ojos. Eh, habría que ver las condiciones del contrato y sí, muchas cosas, claro. ¿no? Porque Movistar es un equipo que precisamente económicamente no está para luchar Aunque contra acaban de renovar equipos. que con Telefónica, ¿no? Telefónica le renovó Sí, contrato. hablaban de buscar incluso un segundo patrocinador, pues por ejemplo como ha hecho Trek, ¿no? Con Lidl. Ah, sí. Pues andan buscando un segundo patrocinador, pues Movistar, lo que sea. Para el año que viene no va a llegar todavía. Dijo el otro día Eusebio Unzué, que fue entrevistado en la televisión pública aquí en España, y dijo que para el año que viene no llegaba, pero que esperaba que para el siguiente sí. Entonces, bueno, pues mantienen el presupuesto más o menos igual que el de este año, lo que les hace estar un poco en el vagón de cola, ¿no? De los equipos Pro Tour, Sí. porque al final Y con los poco seguirá. contrato para la próxima temporada. No se nombran Claro, muchos que lleguen. claro. Y eso también un poco lo que ha hecho que Carlos Rodríguez también, pues no, al final haya acabado cayendo el contrato.
Sí, Así que bueno, bueno, pues es una decisión al final, ¿no? Del propio Egan de ver, de ubicarse donde puede encontrar mejores oportunidades y también valorar un poco el contrato, lo que es importante también para los deportistas. pues bien, no puedo dejar escapar a Alberto con su comentario sobre la victoria de Jesús ayer, de Jesús Herrada, que se convierte ahora en activo, yo no lo sabía, en el español con más victorias en Vuelta a España. Sí, Imagínese. tiene 3, ¿no? Si no me O equivoco, sea tiene 3 que no es que victorias. estemos bien en España tampoco, ¿no? Con tres No, no, es no. el mejor activo, o sea, y en la su Vuelta a Bueno, España. claro, sin Valverde, sin Purito, sin todos estos, hemos perdido aquí. Aquí también, ahora mismo hay una generación muy interesante, pero que, pues eso, que les cuesta ganar. Les ¿Sabe cuesta qué? ganar. Creo que así, disculpa el comentario así rápido, algo de eso estaba hablando yo dentro de la transmisión con más los de nosotros, y es que se conforman, o digo, no se conforman, sino que su mentalidad es solamente pelear por el podium, o sea, por la máxima categoría, por el máximo nivel y por las tres grandes. O sea, cualquiera de las tres grandes, Henry Mas, Mikel Landa, solo quieren estar ganando la competencia, pero no de pronto buscando. Y lo hablaba porque para Colombia, nosotros decía, oiga, ¿y por qué un colombiano el día de hoy no estuvo en fuga? Es que ya demeritan hasta las fugas, o sea, no interesa. Porque no interesa que solo lo dejan a los del equipo Pro Tour hacer ese Claro. trabajo, cuando otros necesitan, porque al fin y al cabo es la vitrina para ellos para sus próximas temporadas. Entonces necesitan también mostrarse. Y si ellos no se muestran, pues fácilmente no se van a vender. Y para Colombia, para justamente meter este comentario, no puedo hablar mal de los de España cuando nosotros tenemos unas situaciones bien complejas donde yo les confirmaba que solamente hay 3 pedalistas nuevos que ingresan a territorio europeo, solamente 3 para la próxima temporada, ¿no? 3. Claro. Confirmados hasta ahora, Sí, pueden sí. que lleguen más, pero eso se me hace muy poco, el más bajo de los últimos años. Y hay muchos que están terminando contrato. O no solamente es que solamente traigan 3 nuevos, sino que llegan a terminar muchos y van a no tener contrato para la próxima temporada en Europa. Eso preocupa mucho a nuestro pedalismo y es justamente cosechar o recoger de lo que sembramos, porque también nos pensamos en Colombia, nuestros pedalistas, que solamente con pelear en la general, con pelear en el último día, con soportar, aguantar todas las 3 semanas, no, si yo veo que esto es muy duro, el ciclismo es duro en todo sentido, nadie ha dicho que el deporte sea sencillo, el deporte del ciclismo es el más duro, pero si tú te metiste, el equipo se metió y lo inscribió en una competencia de 3 semanas, pues mínimo, si no alcanzo 3 semanas, pues bueno, vamos a darle esta semana en mi mente. No le voy a decir a mi equipo que no va a estar sin una semana, pero mínimo a ganar una etapa o a mostrarme en una etapa. Y eso creo que en algo diferente, pero muy similar, le pasa en España con sus grandes generaciones, sobre todo esta de Henry Mas y de Mikel Landa, ¿no? Y de Herrada y todos Sí, los demás, ¿no? sí, 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 por supuesto, aquí hay como, sí, se valora mucho, ¿no? La general, el intentar ganar el podium, cuando, sin embargo, las etapas, las victorias de etapa, ya no digo las clásicas, que tampoco es que tengamos clasicómanos, es que incluso Alejandro Valverde es un corredor con una capacidad de clásicas salvaje, ¿no? Que ha tenido toda su vida, sí que ha ganado el Lieja 4 veces, pero es que hasta que tuvo 38 años ni siquiera compitió en Flandes. Pogačar ha ganado el Tour de Flandes. El Tour de Flandes en Europa es religión. Es decir, hay gente que es su carrera favorita, en Bélgica es el Día Nacional. Pero la cultura que tenemos, sin embargo, aquí es una cultura de grandes vueltas, de generales, de la Vuelta a Cataluña. Es que incluso ni en España hay grandes clásicas. Bueno, sí, la clásica de San Sebastián, que la tenemos aquí al lado. Pero bueno, no destaca por eso, ¿no? Siempre son todo vueltas, vuelta a Andalucía, la vuelta aquí, la vuelta allá. Entonces, es cultural y bueno, a mí me alegra que haya corredores como Jesús Herrada que han entendido que pueden tener un palmarés mucho más rico y ser muy válidos ganando etapas. Que es algo también que le pasa, por ejemplo, a Jon Izaguirre en Cofidis también. Es decir, Jon Izaguirre tiene 2 etapas, 2 victorias de etapa en el Tour. Mikel Landa tiene 0 en el Tour. Es decir, yo creo que casi se las cambiaba los resultados en la general por las victorias de etapa, ¿no? Entonces, bueno, es cultural, pero bueno, digo, en el tema Jesús Herrada yo me alegro mucho, además Cofidis es un equipo que también le suele costar ganar en las grandes vueltas. Y luego recojo el guante de un comentario que estabas haciendo, Orlando, que me ha parecido muy interesante, que hablabas de las fugas, ¿no? Que estaban como minusvaloradas, ¿no? Hoy, por ejemplo, si entran 7 corredores más o menos rodadores, hoy el Alpecin no coge la fuga, ¿eh?
el Alpecin solo es incapaz de cogerla. Porque Y esa yo es creo que, otra, solo dejar trabajar al Alpecin. Ya creo que la tercera claro, etapa que lo han dejado trabajar eso todo el es. tiempo. Y yo me pregunto equipos como que no tienen nadie para la general, que no tienen El sprinters, Trek Segafredo, el líder Trek. el Trek, el Astana, El el DSM. Intermarché, el Yaiku, el DSM, el Loto, el Jue, méteme un corredor en la fuga. Ah, que Es sí, que me exacto. dicen Uno como 6 o técnico 7. diría, oiga, Yo pero es que llega a la fuga. mostrémonos, es que el Es increíble. patrocinador sí, necesita facturar algo, ¿cierto? Ellos necesitan facturar y las visualizaciones que se vea, qué hizo hoy, dónde estuvo, no en el pelotón, y eso no significa nada. Que mínimo. Por eso hoy, de hecho, lo decíamos antes de que saliera, ya lo tenemos claro, el pedalista, y creo que es la jugada que hacen la mayoría en las fugas. Yo me quedo así sea 100 metros más del último y me van a Sí, dar sí. la combatividad, pues claro, porque si no han alcanzado a disputar nada entre ellos, pues y los alcanzaron, pues solamente con quedarse 100 metros, hacer que me van a alcanzar y me escapé otro kilómetro y medio y con eso me entregaron la combatividad y salí con mi patrocinador, en el caso de Sí, Jet Ball el día de hoy. O sea, que qué bueno también, hasta esa sí. forma, hasta en eso ser inteligente, ¿no? Sí, y yo entiendo que al final no es lo mismo comentarlo desde un sillón Ah, que estar no, ahí pues todos los claro. días y tal. Sí, Pero desde el punto de vista de los equipos, me refiero, pues eso, como comentabas tú, ¿no? Pues hasta Astana, Trek, el AG2R, equipos que todavía no han ganado, que no sé cuándo piensan ganar, porque en la alta montaña no van a ganar. Que tienen 8 corredores, bueno, habrá alguno con ganas y sí. fuerzas de meterse en la fuga, digo yo. Se meten hoy 7 en la fuga, ya te digo yo que tenemos emoción hasta el final porque el pelotón no, es que no. ¿Y quién va a ayudar al Alpecin? Es que ya se ha visto, es que nadie ayuda al Alpecin. No. Entonces, nadie confía en su sprinter. Es como una oportunidad perdida tremenda, arquea. Esto es que es increíble, sí. La verdad que son Y los es que equipos que nos me han llamado. contaba, dentro de la misma etapa estaba leyendo ahí Radio Vuelta que escribía algo justamente Jet Ball, que hace unos años en la Vuelta a España se fue a la fuga con otros 3 pedalistas y 4 y era terreno plano para sprint y todo y al final no los pudieron alcanzar y terminaron entre ellos ganando la etapa. Es que se les puede dar y si no lo sueñan, ¿cómo se les puede dar? Claro que y han Claro, pasado una etapa esta con 2 pedalistas muy difícil, eso sí, sincero, muy difícil. sí, Y en es una que imposible. solamente hubo uno, ¿no? Creo que en una solamente estuvo uno en fuga. Entonces, Sí, al final, el Burgos, el Caja Rural, casi sí, se ven obligados a meter a alguien en fuga. Pero Caja Rural, por ejemplo, podría decir, yo no voy a meter a nadie porque quiero que estén todos con Aular. Que claro. Aular realmente sí que es uno de los sprinters que puede ganar, realmente. ¿No? Es que la caja rural de esta temporada está por encima de muchos, de casi puedo decir de 10 equipos en World Tour. Está por En, encima. en etapas de este perfil, sí, desde luego. No, y en general, es que ha ganado más puntos UCI Ah, que el resto, sí, que el resto que lo que no ha buscado. Bueno, aquí nos divertimos hablando mucho tiempo, se nos pasa el sí, día agradable hablar de nuestro deporte de ciclismo, al cual, como siempre, tenemos que hablar cosas sinceramente cuando nos vemos que no están tan bien. Nosotros quisiéramos decir solo todo maravilla, todo color de rosa, decimos acá, pero hay cosas que tenemos que hablar y, como dicen, tirarle las orejitas a nuestros compañeros, amigos ciclistas, porque si no se nos daña el show. Y está visto, y eso será para otro día, don Alberto, que las transmisiones de televisión, yo en una gran vuelta no recuerdo, de pronto me he confundido, pero a mí me las transmitían siempre completa la etapa. O sea, a mí me la transmitían completa la etapa y este año, por lo menos, eso es lo que tengo en mi memoria de eso, que en la Vuelta a España no las transmiten completas. Pero pues no, uno a veces que- entiende, porque hoy Don sí, Milton me decía eso, pero es que nos faltan más de 100 kilómetros, ¿qué vamos a hacer? Le digo, no, pues es que ya son las 7:50 y no hemos entrado. Esto empezó sí hace poco, pero pues siempre les decimos que a las 7:45. Y si la etapa termina a las 10:30, siempre para que logre algo más o menos apropiado, pues termina a las 10:30. O sea que nosotros también necesitamos tener un mínimo de transmisión para que justifique el trabajo. claro, claro. Pero hay momentos en que uno dice, pero es que no pasa absolutamente nada. Eso sí tiene toda la razón. O sea, no, Sí, sí, solamente sí, sí. los dos hombres allá, o el uno, y la fuga, y no se prevé sino un sprint a los últimos kilómetros y ya la llegada. Por eso hay algunas competencias, que eso es un experimento que hemos visto para estas últimas temporadas, hay algunas competencias. Increíble, por ejemplo, lo del Tour de Gran Bretaña. No hay bonificación en la llegada. O sea, no ha habido Sí, sí, sí. bonificación. Por eso el líder era Olacoy y con el mismo tiempo los demás. O sea, todos los Sí, y demás. ahí
se suman los puestos, ¿no? A ver quién Sí, quién sí, suma menos exacto. y Y se hoy por lidera. esos 2 segundos o 3 es líder en Bombanar. O sea, Sí, digo, sí, sí. dentro de lo malo, pero hay otras en que se han inventado, no sé si fue en Suiza o en cuál, se inventaron otro tipo de premios de bonificación con segundos y todo, intermedios de otra forma Sí, diferente, para darle el un... kilómetro de oro, sí, en exacto. Bélgica, en el Tour este, bueno, no sé cómo le llaman ahora, el Tour del Benelux, que era Sí, antiguamente, creo que sí ese. que ahora le llaman el Ecotour, no sé, bueno, ha tenido diferentes patrocinadores, o Sí. Bim Bang Tour, o no sé qué, ahí también suelen inventar este tipo de, para dar un poco de emoción a la etapa en algún momento, sí, sí, sí. Es que es diferente. Pero bueno. Hoy también es una etapa que se esperaba viento, pero Y, claro, bueno, esa es otra. Es que yo diseñé una etapa y que se para, iba bueno, rápido, y a buen luego promedio de les velocidad, y no se cumplió ni lo uno ni lo otro. O sea, no es culpa de la organización tampoco, ¿no? Porque es que si claro, hubiera viendo los abanicos, cuento que estuviéramos tratando ahorita. claro, claro. Eso sí, había sido una historia, mejor dicho, pero es que lo que pasó de pronto en la primera etapa, digo, de pronto no era tan predecible porque me hablaban ahí en Barcelona y Alberto también, que el resto de días había oscurecido a las 8 de la noche y ese día se lo dio por oscurecer temprano y ahí no tiene nada que ver en la organización, ¿no? Estaban asumiendo que ellos no iban a querer mostrar el alumbrado, ¿no? Ellos querían Claro, mostrar en competencia. no, Pero hay cosas que simplemente sí no. se podían prever y otras que pues no se salen de la organización. Y esto es Sí, sí, ciclismo al fin y al cabo, ¿no? Así es este hermoso deporte. Que si fuera predecible todo. es maravilloso, la verdad. Disfrutamos debatiendo Sí, todos los señor. detalles. Pues Alberto, muchas gracias. Feliz resto de día, ya noche, ya serán las 6 de la tarde. Sí, 7 menos 20, 7 menos 40 Exacto. de Y la tarde. nosotros aquí 11 de la mañana, 42 minutos. Acá todavía no hay almuerzo, hay que ir a preparar el almuerzo, así que no se preocupe. A todos, muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros. Feliz resto de día, bendiciones. Sigan amando y disfrutando del ciclismo con el Team Pedaleando, con Líderes Deporte y con Virtualísima Radio que te trae siempre las emociones de este hermoso deporte. Vamos, vamos, pedaleando, pedaleando. Bueno, Orlando.